para el día de hoy, y en esta oportunidad vamos a tener la participación de la doctora Sheila Lindo Vargas, de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La vamos a recibir con fuertes palmas, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Como segundo día. Vamos a esperar un ratito que prendan las luces, porque si no se van a dormir. Ah, ya, no, déjame. Si no, yo no los veo también que se van a dormir. Ya. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Ven las láminas? No. ¿No ven? No. ¿No? La de adelante, no, la luz de adelante. Esta que apaga. Las luces de acá adelante apagan mejor, Yaritza. Las de atrás. Ajá, ahí estaba bien. De en medio, ¿no? Sí, ahí. Ok. Sí, pueden ir avanzando. Los que están más atrás pueden ponerse un poquito más adelante. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a hablar un poco lo que respecta a los deberes, el buen trato, ¿no?, de las personas adultas mayores, y todo encaminado a lo que establece la ley 3490 y su reglamento, ley de las personas adultas mayores. ¿Sí? Yaritza, para que pasen las láminas. Ahí viene. Está corriendo ya, sí. La ley 3490, ley de las personas adultas mayores. Desde el año 2016 tenemos esta nueva ley y el reglamento desde el 26 de agosto del año 2018. Siguiente. Entonces vamos a hablar sobre el artículo 5, sobre derechos de la persona adulta mayor, ¿no? Y un poco enfatizar lo que es el tema de los derechos, porque sabemos que todas las personas de por sí, desde que nacemos, somos titulares de derechos. Desde que nacemos sabemos que el principal derecho que tenemos es el derecho a la vida. Pero resulta que en este aspecto normativo se enfatiza porque la persona adulta mayor es considerada población vulnerable, ¿sí? Entonces se enfatiza de que todos los derechos están suscritos en la Constitución del Perú, en los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano, y también otras normas y políticas en materia de protección de los derechos humanos, ¿no? Últimamente venimos trabajando el tema de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, donde queremos que Perú se suscriba, ¿no? Todos los países tienen que suscribirse. Perú hasta ahorita no se suscribe. Resulta que hace más o menos 6 meses se había aprobado en el Congreso que el Perú se suscriba a esta Convención Interamericana, pero resulta que por un congresista que dio pues una objeción que no debe suscribirse esta Carta Interamericana, se quedó archivado. Bueno, ahora sabemos que van a tener que aprobarlo como otro congreso, ¿no? Pero esa es la idea. Últimamente, el último país que se ha suscrito es Colombia. Colombia ya se ha suscrito. Lo que pasa es que al suscribirse en esta Convención Interamericana, el Perú tiene que adoptar medidas. ¿Qué medidas? Estrategias que son tomadas como servicios. Se tienen que difundir el tema de derechos. Las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que brindar el acceso a los derechos, a la no vulneración de los derechos de las personas adultas mayores. Eso conlleva a que muchas instituciones tienen que designar un presupuesto aparte para todo ello. Entonces, eso es lo que limita un poco, ¿no? Para que las instituciones
puedan aplicar todo lo que es el marco normativo. Y el artículo número 6 habla sobre la autonomía. La autonomía en materia de considerar a una persona autónoma, independiente, al margen de su edad. Esto quiere decir de que las personas, al llegar a los 60 años, no pierden autonomía, no pierden decisión. Las personas adultas mayores, llegando a ser más adultas mayores, 60, 70, 80 años, todos creen de que la persona adulta mayor ya no puede decidir. No puedo decidir por no vender mi casa, no puedo decidir por no vender alguna propiedad que tenga. No, eso es lo que dice el marco normativo, es que la persona adulta mayor, al margen de su edad, no resta su autonomía. Ella puede decidir hasta los últimos años de su vida. ¿Sí? Siguiente. Y también el artículo 7 habla sobre los deberes y los derechos de la persona adulta mayor, y se enfatiza los deberes de los integrantes del grupo familiar, ¿no? La familia, ¿no?, debe brindar un buen trato a las personas adultas mayores, ¿no?, priorizando en su respeto, su dignidad, su autonomía, que ya lo hemos tocado, independencia y no discriminación. Entonces, es el responsable del adulto mayor, su familia o su allegado, quien tiene que velar que estos derechos no les sean vulnerados, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunos derechos que se enfatizan y algunos deberes también que se enfatizan, pero primordialmente es la familia quien tiene que velar por la no vulneración de los deberes de la persona adulta mayor. La persona adulta mayor se encuentra frágil, se encuentra dependiente, se encuentra postrada, pero tiene familia o tiene algún integrante de su grupo familiar. Entonces es esa persona quien debe velar por la no vulneración de sus derechos. ¿Sí? Siguiente. Entonces, algunos deberes, vamos a mencionar, ¿no? Velar por la integridad física, mental y emocional de la persona adulta mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que la familia o el familiar es quien tiene que cuidarlo, quien tiene que acogerlo, no puede abandonarlo, no puede dejarlo abandonado en un sitio, en un hospital, en un centro de salud, no puede abandonarlo en su casa y ellos se van o migran a otras ciudades. No pueden abandonarlo en la calle también, ¿no? Entonces la familia, teniendo este principal deber, la familia, si infringe esta ley, está cayendo en una falta y puede ser denunciada, ¿no? Atender las necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación y recreación. Mayormente pensamos de que ya, bueno, mi papá tiene techo, tiene comida y tiene su ropa, yo le mando a lavar su ropa o le lavo su ropa. Pero no se dan cuenta que lo importante también es la recreación, el tiempo libre, el tiempo de ocio y el tiempo que pasamos con ellos, ¿no? No somos capaces, pues, de repente decirle, papá, vamos a pasear, vamos a salir, ¿o a dónde quieres ir? ¿No? Hay que pasar tiempo con él. Igualmente, deben adecuar dentro de sus viviendas los espacios, ¿no?, en la medida de lo posible, para que reduzca estos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si mi papá está durmiendo en un segundo piso y yo teniendo la habitación en el primer piso, tengo que adecuarle para que él pueda, pues, dormir o adecuar su habitación en el primer piso, porque el segundo piso significa riesgo para él, o se puede caer, se puede fracturar. Igualmente, en el baño sabemos de que el adulto mayor ya no va a subir, o sea, hay una tina, el baño tiene un muro para cruzar a la ducha, no vamos a permitir que el adulto mayor corra ese riesgo y se puede caer, ¿no? Es la familia quien tiene que velar por ese acondicionamiento para evitar situaciones de riesgo. Igualmente en todo tipo de espacios, ¿no? En el comedor, en la sala, ¿no? En la sala, por ejemplo, evitar poner alfombras. Sabemos que las alfombras son una barrera arquitectónica para el adulto mayor. ¿Por qué? Por su condición de ser persona adulta mayor, ya no tiene bien los reflejos, ¿no? De repente se puede tropezar, si no hay buena iluminación, a veces la luz es muy tenue, no hay buena iluminación, el adulto mayor se puede caer. Tenemos que pensar ya como persona adulta mayor para adecuar esos espacios. Lo otro también es visitarlo periódicamente. Si el adulto mayor está en un centro de atención para adultos mayores, ¿no?, los asilos, los albergues, las casas de reposo, y la familia tiene que visitarlo periódicamente, tiene que ir a visitarlo, no puede dejarlo abandonado, no puede pasar esa responsabilidad al centro de atención. Lo otro es denunciar actos de discriminación, de abusos. Ustedes presencian estos abusos, tienen
que ir a denunciarlo. Si sus papás van a una institución y no lo atienden, no tiene atención preferente, vayan y pongan la queja, pongan la denuncia para que se adecue estos espacios, estos servicios, ¿no? Siguiente. Y también, al mismo tiempo de velar por los deberes de la persona adulta mayor, y como ya habíamos mencionado, uno es brindar buen trato a las personas adultas mayores. Para las acciones de buen trato, principalmente, se tiene que empezar por la familia. La familia es quien acoge al adulto mayor, quien está con ellos, y es principalmente quien da el ejemplo de brindar buen trato. Al igualmente que este buen trato, estas acciones, se van a ir desplayando en la sociedad, en el colegio, en las escuelas, ¿no? Promover estas actividades. Entonces, se establecen algunos lineamientos para que se desarrolle el buen trato, como la participación activa de las personas adultas mayores en espacios de toma de decisiones a nivel nacional, regional, local. Lo que establece la norma es de que las personas adultas mayores se pueden asociar, pueden formar grupos, asociaciones de personas adultas mayores, y estas asociaciones con personería jurídica van y se presentan al gobierno regional y se inscriben ahí. Y cuando tengan alguna reunión en el gobierno regional o en el gobierno local, ustedes hacen actos de presencia, escogen a un presidente, a un secretario, a un tesorero, a un delegado, ¿no? Promueven también actividades entre ustedes, para su comunidad, para su sociedad, y cuando hay este tipo de reuniones, un delegado, esta comitiva, va y representa. Pero ¿qué es lo que traslada esta comitiva? Traslada la necesidad de implementar servicios. De repente hay una problemática social del adulto mayor, es ellos quienes tienen la representatividad de este grupo de adultos mayores. Es por eso que se promueve mucho, y el gobierno regional tiene la responsabilidad de inscribir a estas asociaciones. Anualmente nosotros pedimos que nos reporten cuántas asociaciones tienen, cuántas asociaciones hay en Arequipa. Sabemos que están organizadas, pero organizadas es representadas con un mínimo de personas, que tengan pues una naturaleza jurídica para que puedan sentirse, ¿no? Otro es propiciar la creación de entornos sociales seguros y accesibles. Esto es lo que les mencionaba en el tema de acondicionamiento, ¿no? Así como ustedes acondicionarían sus casas, sus viviendas, igual el gobierno local, como ente responsable de la jurisdicción, ellos tienen que acondicionar los espacios y la accesibilidad para las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Como vemos, tenemos que cruzar una calle, y si hay una persona adulta mayor con un problema, para que se traslade, y no puede cruzar, no puede levantar, las aceras son muy altas, o no hay una rampa, ¿no? O de repente no hay cruce peatonal por ahí. Esto las autoridades tienen que verificarlo, tienen que implementar estas aceras, estas rampas, ¿no? La promoción y protección del derecho a la persona adulta mayor en igualdad de oportunidades. Los gobiernos locales, como las municipalidades, tienen a su cargo la implementación de los CIAM. Los CIAM son los Centros Integrales para la Persona Adulta Mayor. Estos CIAM realizan actividades diversas. Uno es recoger la problemática de la persona adulta mayor de su zona, de su jurisdicción, y lo otro es implementar actividades que promuevan el autocuidado, el buen trato, la atención. Tienen que articular con muchas instituciones para que esas instituciones tengan presencia contra el adulto mayor, ¿no? Evitar ser sujetos a discriminación y exclusión. Hay que hacer campañas del buen trato. Un ejemplo son estas actividades, ¿no? Hoy en la mañana estuve en la Municipalidad Provincial, también hubo una actividad muy grande, y fueron muchos representantes de municipalidades, ¿no? Estos representantes que están a cargo de los CIAM tienen esta tarea, ¿no? De implementar actividades para que promuevan la no discriminación o la exclusión de las personas adultas mayores. Tienen que acogerlas a las personas adultas mayores. Indistintamente, no existe un perfil, no existe una limitante para que un adulto mayor pueda ir y se inscribe a su CIAM de su localidad. Nadie le va a decir, no señor, usted sí, usted no. Para nada, no, es muy diferente. Quiere ingresar a un centro de atención, ahí sí tiene que cumplir ciertos parámetros, ciertos requisitos. En el caso de los CIAM, no. En el caso de los CIAM puede ir, inscribirse y participar activamente en las actividades. Siguiente. En estas campañas del buen trato nosotros hacemos mucho la promoción y fortalecimiento de redes de protección social. La red de protección social está considerada aquella red que nace del gobierno central, que es el Ministerio de la Mujer, el gobierno regional, que tiene también su área de adulto mayor, el gobierno local, que tiene también su área de adulto mayor, a su vez
está a cargo del CIAN, ¿no? Y también, bueno, la policía, la fiscalía, el Ministerio de Salud, Salud, ¿no? RENIEC, todos estos conforman una red de protección del adulto mayor, porque cada uno tiene una tarea enfocada a este grupo poblacional, ¿no? También vamos a ver que la prestación de los servicios tiene de orientación social y legal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La orientación social por parte del gobierno local debe ser gratuita, no puede cobrar a un adulto mayor que ingrese a un CIAM, señor, tanto le cobro. No puede cobrar, tiene enfoque social y fin público, ¿no? Y la orientación legal, también hay instituciones legales, el Ministerio de Justicia con Alegra, la asesoría legal gratuita, también, como su nombre lo dice, asesoría legal gratuita, orienta al adulto mayor en varias temáticas. Fortalecer los mecanismos de protección y prevención frente a violencia. Protección. Entonces, la violencia es una condición que se está dando últimamente y resulta más acentuada en la población vulnerable, como son los adultos mayores, las mujeres, los niños, ¿no? Entonces nosotros tenemos siempre, de manera transversal, tenemos que trabajar en la protección y prevención, porque son personas vulnerables. Si presenciamos un acto de violencia, nosotros tenemos que denunciarlo y también tenemos que promover que no se repita, que no se expanda por otras personas, ¿no? Igualmente, la reducción de la violencia contra las personas adultas mayores, cuando ya se connota la violencia, tiene que ir por una vía legal. ¿Por qué? Porque tiene un peso de denuncia y porque la persona sujeto de violencia puede ir y ejercer su derecho a poner un reclamo, a ejercer el derecho de que tengo que poner una queja porque yo he sido víctima de un acto violento, ¿no? ¿Sí ven? Ya. Entonces, si hablamos de violencia, también hablamos de qué es la violencia y cuáles son los tipos de violencia que están considerados y connotados en el marco normativo. Se considera violencia contra la persona adulta mayor a cualquier conducta única o repetitiva, sea por omisión, sea por acción. ¿Qué quiere decir por omisión? El hecho de que yo no haga nada teniendo a mi adulto mayor también es un acto de violencia. Yo tengo a mi papá que está en la casa y resulta que mi papá necesita atención médica, necesita controles y yo no lo hago. No, papá, no te voy a llevar, quédate en la casa, ahí estás bien. O sea, ese es un acto de omisión. Sabes que lo necesita y tienes que llevarlo al médico para que reciba sus atenciones, sus cuidados y no lo hace. Es un adulto mayor que se encuentra en la calle y yo soy su familiar, no necesariamente su hija, ¿no? Su nieta o soy una sobrina lejana y yo sé que él puede contar conmigo, puedo ayudarlo, puedo apoyarlo, también es un acto de omisión. Ahí hay ejercicio de violencia, ¿no? Porque está vulnerando el goce y el ejercicio de sus derechos humanos, sus libertades fundamentales y todo lo que establece el marco normativo para que se sienta protegido. La violencia, está considerado estos tipos de violencia como son la violencia física, ¿no? La violencia física porque ejerzo pues algún acto físico contra la persona adulta mayor, lo golpeo, lo agarro del brazo, ¿no? O lo pateo, le meto una cachetada, son actos de acción física. Los actos de acción de violencia psicológica, por ejemplo, yo lo discrimino, ¿no? Estos actos de discriminación o de viejismo, donde dicen, ay, estás viejo, ya no sirve para nada, que es acá, es una carga, ¿no? Psicológicamente va cargando el adulto mayor se siente mal, ¿no? Y el adulto mayor, ¿qué es lo que quiere? Morir. Es su única salida, porque si no tiene a nadie, ¿no? Psicológicamente él está sintiendo que verdaderamente es una carga, ¿no? La violencia sexual, aunque no crean, también tenemos un gran índice de casos de reportados por violencia sexual contra las personas adultas mayores, ¿no? Bueno, esto ya se cataloga como un acto ya yéndose por la vía legal, porque tiene que pasar por todo un proceso, pues, ¿no? De peritaje, ¿no? Pero sí existen casos de violencia sexual contra personas adultas mayores, ¿no? Y el tema que se ha sumado a ese nuevo marco normativo es violencia patrimonial o económica. La violencia patrimonial económica es aquella situación de violencia donde la persona adulta mayor le quitan su pensión, le roban sus propiedades o venden sus propiedades en su consentimiento, o la persona adulta mayor tiene pensión y la familia le ha hecho firmar una carta poder y cobran su pensión por ellos, ¿no? Hay muchos casos de estos, ¿no? Son la mayoría de los casos más
investigando, nosotros comenzamos a recabar información y ver de que efectivamente el adulto mayor tiene una pensión y hasta tenía una propiedad, tenía una casa. ¿Cómo hicieron para venderla? Le falsificaron la firma o le hicieron firmar con engaños y el adulto mayor perdió todo. Mientras tanto, él no goza de ese beneficio. Es muy diferente de que su familiar que quiera un bienestar para el adulto mayor y el adulto mayor, no, ya varias veces se ha perdido la tarjeta, ya varias veces ha ido a cobrar y le roban la plata. Es muy diferente que yo quiera administrar el dinero, pero en bien de él, ¿no? Que de repente la casa es muy grande para él, mejor se viene a vivir conmigo, pero vende tu casita y yo le doy todo, ¿no? Le doy todas las comodidades para que él siga viviendo, pero es su plata. Son enfoques muy diferentes, ¿no? Y bueno, la violencia a través de todo tipo de abandono, ¿no? Puede ser que abandonen en calle, lo abandonen en un hospital, lo ingresan a un centro de atención y también lo abandonen, ya no lo vuelvan a visitar, ¿no? También hay casos así. Y también en instituciones penitenciarias, ¿no? El adulto mayor ya cumple una condena y resulta que ya la familia nunca más lo va a visitar, o sale también de haber cumplido su condena y la familia ya no lo quiere recibir, ¿no? Siguiente. Entonces, en este sentido, si nosotros vemos a personas adultas mayores con situaciones pues de violencia, situaciones de riesgo, personas adultas mayores que necesariamente necesitan presencia de alguien, ¿no? De alguna institución o del Estado para que puedan verse acogidas y no puedan seguir en las mismas condiciones. Existe pues la red de protección social para las personas adultas mayores y lo que considera la ley y el reglamento es que son acciones, ¿no? Políticas, decisiones, actuaciones que realiza el Estado, ¿no? En sus 3 niveles de gobierno dirigida a personas adultas mayores que se encuentran en situación de riesgo. Situación de riesgo es un término que se viene considerando. ¿Por qué? Porque hay que ver qué es lo que establece la norma para considerar una persona adulta mayor en situación de riesgo. Si se considera una persona adulta mayor en situación de riesgo, es, como lo menciona la norma, es el Estado quien tiene que velar por ella, ¿no? Él debe acogerla, debe de protegerla y debe de alguna manera restituirle sus derechos vulnerados, ¿sí? Siguiente. Entonces, la primera, dentro del artículo 56 se detalla cuáles son las situaciones de riesgo. Una de las principales es la pobreza o pobreza extrema, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que una persona es pobre o pobre extremo? Lo que nos dice la norma es de que el Ministerio de Inclusión Social, de Desarrollo e Inclusión Social, considera al Sistema de Focalización de Hogares, el SISFO. El SISFO es quien da la clasificación socioeconómica para todas las personas, ¿no? Y más a las personas que se encuentran en situaciones de riesgo, ¿no? En general. Pero para las personas adultas mayores, estando dentro de la clasificación socioeconómica como pobre o pobre extremo, ya cataloga una situación de riesgo, ¿no? Siguiente. Otro también es, dentro de la pobreza o pobreza extrema, se determina a una situación de dependencia. Si se suma a que una persona es pobre o pobre extremo y sobre ello está dependiente, entonces, ¿qué es la dependencia? Es una situación donde necesita de un tercero para que pueda realizar sus actividades de la vida diaria, ¿no? La persona no puede hacerlo sola y no tiene a nadie y es pobre extremo, entonces está en situación de riesgo. Y más, como lo menciona el punto número B, si se encuentra en fragilidad, imagínense, a ver, una persona adulta mayor en silla de ruedas. En silla de ruedas no puede caminar, ha tenido pues una caída, se fracturó la cadera, ¿no? Y resulta que vive pues en un sitio muy alejado, recóndito, donde que la silla de ruedas la puede mover ahí nomás, porque si sale, se cae, ¿no? Se cae y perjudica más su situación. Entonces, una persona que está en estado de fragilidad, porque si empeora la situación, la persona adulta mayor no va a poder realizar nada, no va a poder promover su calidad de vida, ¿no? Siguiente. Asimismo, hablamos en el punto número C del deterioro cognitivo. Si a ello, la condición de pobreza extrema, se suma el deterioro cognitivo, nos menciona la norma de que el deterioro cognitivo es aquella situación donde se pierden las funciones cognitivas, específicamente la memoria, ¿no?
la atención, la velocidad del procesamiento. O sea, la persona adulta mayor, como lo consideramos nosotros, no está lúcida, no se vale por sí mismo, puede salir a la calle y se pierde, no recuerda, ¿no? Hay personas ya con demencia, ¿no? Y la demencia más común es la demencia tipo Alzheimer, donde la persona adulta mayor, al margen de perder la memoria y perder estas funciones superiores, también se vuelven agresivas, porque es una situación de reflejo. O sea, yo no conozco a nadie y resulta que esa persona viene y me habla, me dice que coma, me dice que me bañe. ¿Ustedes cómo reaccionarían? ¿No? Ustedes también, o sea, pónganse en la situación de ellos. ¿Quién eres tú? O sea, desconocen a la familia, desconocen a los allegados, y esa persona le dice, pero báñate, pero cámbiate, come papá, no estás comiendo, o toma tu pastilla. ¿Ustedes cómo reaccionarían? De manera agresiva, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme eso, no? Y más a ello se suma el hecho de que la persona adulta mayor no duerme, porque como está en una situación de ansiedad, no duerme, no descansa el cerebro, las funciones se van agobiando, se van deteriorando más, ¿no? Entonces también se considera a una persona adulta mayor en situación de riesgo. Siguiente. Asimismo, lo que nos precisa la norma, así como el día de hoy, ¿ya saben hoy día que se celebra? Internacional del Adulto Mayor. Internacional de las Personas Adultas Mayores. Esa denominación está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, porque a nivel de todo el mundo se viene manejando una situación de envejecimiento acelerado, ¿no? Ayer les mencionábamos, ¿no? De acuerdo a nuestra pirámide poblacional, aquí en el Perú vemos de que se está en constante crecimiento de esta población, pero no solamente aquí en Perú. Nosotros, si nos comparamos, por ejemplo, con México, nos comparamos con Chile, nos comparamos con Colombia, con Brasil, ellos están más avanzados en el tema de crecimiento poblacional para población adulta mayor. Tienen mucho más población adulta mayor con nosotros. Chile, teniendo menos personas, menos población a nivel nacional, tiene más promedio de personas adultas mayores, ¿ya? Pero ellos ya hace como 15 años vienen abordando el tema del envejecimiento, ¿no? Nosotros estamos todavía en pañales, ¿no? Nos encontramos preparados, ¿no? Preparados para afrontar esa problemática, ¿no? Vemos también de que a nivel mundial se viene trabajando el tema de trabajar calidad de vida en las personas adultas mayores. Si bien es cierto, nosotros consideramos de que es bueno tener más población adulta mayor, es bueno saber de que estamos viviendo más años cada día, ¿no? Pero no lo estamos haciendo con calidad, como debe ser, con calidad. Eso es lo importante. Entonces, lo que nos dice este artículo, el artículo 33, es de que las entidades públicas, privadas, ¿no? Consideren dentro de sus calendarios a las fechas conmemorativas, mínimamente 3 fechas conmemorativas. Una de ellas es el 15 de junio. ¿Qué se celebra el 15 de junio? El día ¿de qué? El maltrato. El día de la toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez. En el Perú hemos adoptado este lema de buen trato. Ahora les van a alcanzar, ahí hemos traído unas bolsitas, ¿no? Que ya no son bolsitas de plástico, ¿no? Ahora son bolsitas de tela, para que ustedes pues consideren este recuerdo, ¿no? Como un momento donde ustedes tienen que ir revalorando, tenemos que ir cambiando este paradigma, ¿no? Mucho vemos de que la situación cada vez está insostenible, ¿no? Yo leía unos libros donde en la época incaica, ¿no? Revaloraban mucho a las personas mayores, ¿no? A los viejos, ¿no? Y que era que se reunían las tribus, los incas, y hablaban, pues no, hasta hablaba el inca, hablaban todas las tribus, hablaban el inca, pero tenían que llegar pues a una conclusión, ¿no? A una toma de decisiones, pero la última palabra la tenía el más viejo de esa tribu. O sea, al margen de lo que digan todos, no como ahora, hablamos, pero ¿saben qué? Al margen de lo que hablamos, señor, usted que es el más mayor de acá, ¿qué opina? Y el mayor de repente estaba calladito, analizándolos a todos, mirando, ¿no? Y era el que decidía, ¿no? Era la persona que tenía la experiencia de vida. O sea, la experiencia de vida no te la va a quitar nadie. Puede comparar y decir, mira, él tiene 5 títulos, universitario, máster,
PhD, tiene doctorado, tiene todo, pero viene un adulto mayor y le comienza a hablar de su experiencia de vida, no es nada. La experiencia de vida es lo que se revalora acá, y eso es lo que a raíz de todas estas décadas hemos ido perdiendo. Si vemos un adulto mayor sentadito y está mirando, está observando, ¿no? ¿Qué decimos nosotros? ¡Ay, ese señor, ¿qué viene? Ya no debería ni venir, ¿no? Hay muchas situaciones así. Discriminamos mucho la situación de ser viejo, pero el viejo es, ¿por qué una persona es vieja? Al margen de los años, al margen de la edad cronológica, pasan por nosotros edades y experiencias, ¿no? Al margen de la edad cronológica, lo importante es la experiencia de vida. Lo importante es que ese adulto mayor, qué consejos nos va a dar a nosotros. Y eso es lo que se revalora, ¿no? En las personas mayores. Igualmente existen, pues, dentro de la historia universal, otras culturas, ¿no? Donde también revaloraban al adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la cultura egipcia también hablaban del viejo, al margen de que el faraón podía ser el más joven, porque por herencia consanguínea le tocaba, ¿no? Por ejemplo, Tutankamón llegó a ser de 16 años, llegó a ser faraón. Murió a los 18 años, murió jovencito, pero llegó a ser faraón. Pero ¿por qué no fue faraón el más viejo? Bueno, ellos tenían pues una consigna de línea, ¿no? Línea patriarcal. Pero igual, el mayor era quien decidía. El faraón iba y pedía consejo a estos sabios, a las personas sabias. Él no podía tomar ninguna decisión, no conocía, y decía, a ver, ¿cómo voy a ir a conquistar? ¿Cómo voy a ir a explayar mis dominios si yo no conozco más allá qué hay, ¿no? ¿Qué hay más allá? Y el viejo decía, yo conozco. Te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Te voy a decir cómo tienes que hacer, cómo tienes que conquistar. Igual en la etapa de las conquistas, ¿no? Vemos de que todas las personas, al margen de estar frente a una comitiva de personas, siempre iban al más mayor y le preguntaban, ¿qué opina? ¿Qué opina usted? ¿Y qué hay más allá? ¿Y qué dice? ¿No? Siempre. Pero ahora no hacemos eso. Ahora no preguntamos, no pedimos consejos, ¿no? No vamos y los escuchamos. Porque simplemente decimos, ay no, me va a repetir lo mismo cada vez, siempre me repite lo mismo, me cuenta su mismo cuento. Pero es que es así. Resulta que nosotros tenemos una pérdida de la memoria y nuestra memoria inmediata, así como la demencia, se pierde. Yo le voy y le pregunto al adulto mayor qué tomó de desayuno y no se acuerda, es más va a decir que no tomó, que no le dieron desayuno, que no almorzó. No, pero si yo le pregunto, señor, ¿se acuerda cuando tenía 30 años, 40 años, qué hizo, dónde trabajó? Uy, comienza a contarse su historia y ahí te puedes quedar todo un día escuchándolo. Y va a ver que ese adulto mayor le cambia el rostro, le cambia la cara, ¿no? Ver la cara de una persona adulta mayor que revive esos años mozos que le llaman, es lo más hermoso, ¿no? Entonces demos tiempo, no solamente de repente a nuestra familia, a nuestros allegados, ¿no? Tenemos varios centros de atención que atienden personas adultas mayores en abandono, personas adultas mayores en riesgo, ¿no? Y que simplemente necesitan de nosotros para poder sentirse que le damos un momentito de nuestro tiempo para sentirlos queridos, ¿no? Aquí en De las Hermanitas tenemos 150 adultos mayores, así que pueden ir a acompañarlos, pueden ir a tomar un tiempo con ellos y poder escucharlos, ¿no? Y la beneficencia también, ¿no? Tenemos ahí alrededor de 50 adultos mayores que también bajo esta condición, y el adulto mayor necesita sentir que todavía forma parte de la sociedad, ¿no? A veces pensamos por el solo hecho de que están en un centro de atención, ya no, son excluidos, y es más, hasta la ley dice, ya no es necesario que voten, ¿no? Ya no es necesario su voto, porque están exonerados del voto, están exonerados del pago, ¿no? Pero si nosotros vemos de que si estos 150 adultos mayores, a ver que venga pues algún alcalde, ¿no? Y que diga, ay, acá tengo 150 y 150 votos, ¿no? Desde ese enfoque de repente sí van, ¿no? Pero que es importante que cada fecha conmemorativa entonces revalore esta imagen, ¿no? Algunas personas dicen, vamos a celebrar, feliz día, nos dicen. No es nuestro cumpleaños para decir feliz día. En realidad estas fechas nos tienen que llevar a la reflexión. Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez no es un día para celebrarlo, es un día para tomar conciencia, como lo dicen, ¿no?
Es un día para mirarnos a nosotros mismos y decir, caramba, yo, o sea, no ejerzo violencia física ni psicológica, pero por omisión lo ejerzo, no me doy cuenta a veces. Yo en mi casa, mi papá, y ¿qué es lo que digo? Yo ya quiero comer un arroz con pollo, ¿no? Con su salsita criolla y todo. Pero mi papá está al costado. ¿Le he preguntado a él qué quiere comer? No le he preguntado. Esa es una omisión, ¿no? Formemos parte de que el adulto mayor sigue siendo miembro de la familia, sigue siendo la cabeza de la familia, porque de él han venido todas nuestras ramas, toda nuestra descendencia, ¿sí? La segunda fecha conmemorativa es el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. ¿Qué día es? ¿Cuándo? 26 de agosto. Sí, exactamente. El 26 de agosto se conmemora el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, ¿no? Esa fecha también, como les digo, es una fecha de repente para celebrarlo desde un aspecto de logro, ¿no? Es un logro que tenemos todas las instituciones, que tenemos el Estado, pero no es una fecha para sentirnos que celebramos algo. Celebramos que estamos comprometidos con respetar a las personas adultas mayores. Celebramos que estamos comprometidos con no vulnerar sus derechos. Eso es lo que tenemos que celebrar. Y hoy, 1 de octubre, celebramos el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, pero este Día Internacional es un día que ha tenido gran repercusión a nivel mundial. Llegar a que todos los países a nivel mundial consideren un día para conmemorar a la persona adulta mayor ha transcurrido muchos años, muchas décadas, ¿no? Y esto quiere decir de que la persona adulta mayor a nivel mundial viene siendo enfocada como una gran necesidad y una gran problemática a abordar. Nosotros o ustedes que trabajan en esta temática se dan cuenta de que no es fácil, ¿no? A veces hay que sacar paciencia, hay que sacar más energía de lo que ya tenemos, ¿no? Un adulto mayor, para atender a un adulto mayor, si un bebé, o sea, hago la comparación, si bañar a un bebé hay que tener mucho cuidado que se vaya a caer, se vaya a resbalar, que un adulto mayor con 10 veces más grande que un niño, ¿qué cuidados debemos tener? También se puede caer, se puede fracturar, ¿no? También se puede resbalar, también el hecho de lavarlo, bañarlo, vamos a ver qué implementos utilizamos. Ahora, el bebé utiliza pañal, el adulto mayor también puede llegar a utilizar pañal, pero el costo es diferente, ¿sí o no? Es más caro tener un adulto mayor, ¿no? Hoy día hacíamos una comparación, por ejemplo, yo les decía a una hermanita también de una congregación, San Vicente Paúl, que tiene un centro de atención también aquí en Arequipa, le decía, madre, ¿cuánto cuesta un adulto mayor? Y me decía, pues, más de 1.000 soles. Y digo, sí, es verdad. Dependiendo qué es lo que necesita, ¿no? Si necesita pañales, no necesita pañales. Si necesita que lo llevemos, lo bañemos, lo cambiemos, le demos de comer, utiliza sonda, una sonda Foley, una sonda nasogástrica, también es más caro, ¿no? Si tiene pues alguna patología que necesita medicinas todos los días. Y también unas características de las personas adultas mayores, la polifarmacia y la pluripatología. Polifarmacia, muchas pastillas, mínimo 4 pastillas al día, mínimo, es polifarmacia. Y la pluripatología, diabetes, osteoporosis, artrosis, demencia, ¿no? Y de repente se asocia a algún cáncer que puedan desarrollar, que a mayor edad se puede desarrollar, ¿no? 1, 2, 3, 4, por cada patología toman 2 o 3 pastillas, imagínense. Y a veces, programemos para 150 adultos mayores cómo llevarlos. Difícil, ¿no? Se llevará a los adultos mayores que de repente tienen todavía la capacidad funcional para ir, para movilizarse, ¿no? Pero los que no tienen que asumirlo en la institución, ¿no? Las madres tienen que comprar medicinas y eso es carísimo. Eso es carísimo, ¿no? Todo eso suma, todo eso va sumando. La alimentación también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la alimentación, ¿no? No va a comer un rocoto relleno. Que si quisiera, ¿no? Le diría, señor, ¿qué quiere comer? Rocoto relleno. Pero si tiene pues su gastritis, producto de tantas pastillas que toma, ¿no? Si quiere comer un dulce, un postre, ¿no? Que se le antoja,
¿Puede comerlo? No, señor, hay que tener cuidado porque tiene una diabetes, tiene una hipertensión, hay que tener mucho cuidado. Entonces, en el tema de la dieta hay que tener cuidado porque también se asocia a que vaya a acentuarse este problema, se agudice esta patología y hay que tener cuidado, ¿no? En las noches no duermen bien, hay que monitorearlos, hay que hacer guardias para ver si duermen, si no duermen. Y si quieren ir a los servicios higiénicos, si está oscuro, se pueden caer. De todas maneras, es necesario que una persona adulta mayor ya con esas condiciones de fragilidad o dependencia vaya a tener un tercero para que lo ayude. Ahora, ese tercero, si no tiene familia, tiene que ser un tercero que ¿dónde lo encuentra? En un centro de atención. Ahora, un centro de atención privado, ¿la familia está en condiciones de pagar 1.200, 1.500 soles? Muchas veces no. Muchas veces no, y esa es la realidad. Ahorita tenemos aproximadamente el 30% de personas que solamente reciben pensión a nivel nacional y el 70% no recibe. Uno es porque no se dio las condiciones para que aporte a un sistema pensionario y otro es porque el día a día de trabajo te conlleva a que no trabajes en un trabajo fijo, ¿no? No trabajes en un lugar donde te van a destinar un porcentaje para tu aporte. Vas aportando, ¿no? Pero no se dan esas condiciones. O sea, actualmente los centros laborales ya no están destinados a asegurar al trabajador, ¿no? Y bueno, todas esas situaciones conllevan a que, llegada la adultez mayor, la persona adulta mayor no tenga nada, no tenga la pensión, no tenga un sistema de salud. Entonces, ¿quién lo va a cuidar? Los hijos. Esa carga va a pasar a los hijos. Y si los hijos lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Ahora, y si no tiene hijos, no tuvo hijos, ¿quién va a suplir esa necesidad? Por eso es que se ha considerado dentro del marco normativo las situaciones de riesgo para que el Estado asuma esas situaciones. El Estado asume el cuidado de esas personas adultas mayores en coordinación con otras instituciones, porque miren, imagínense que si el Estado tendría que acoger a todas esas personas adultas mayores, son más de 3 millones de personas a nivel nacional, personas adultas mayores, ¿no? ¿Cuántos centros de atención deberíamos tener? ¿No? Por eso es que existen, pues, la buena voluntad y el buen enfoque de instituciones religiosas, instituciones voluntarias también que ayudan en ese sentido, ¿no? Y es así de que pedimos que las instituciones promuevan esta revalorización y realcen 3 fechas importantes. Pero existen más fechas también, ¿no? Eso indiscutiblemente, los cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias también lo celebran, ¿no? Pero estas fechas ayudan a realzar la imagen positiva del adulto mayor y de la vejez, ¿no? Siguiente. Y este es el día del 15 de junio, siguiente. Este es el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, siguiente. Y hoy día, 1 de octubre, el Día Internacional de la Persona Adulta Mayor. ¿Siguiente? Y bueno, no sé si tendrán alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Sí, dígame. Así como el Estado se ve que promueve, en un momento que hablaron sobre los CIAMS, ¿no? Sí. Que son para que espacios en donde los adultos mayores pueden asistir y hacer actividades. ¿Qué se ha pensado en el caso de los adultos mayores que están postrados en cama? Por eso le mencionaba de que los centros de atención son los que cubren esas necesidades, pero tienen que cumplir. Digamos que los que tienen de cierta forma su casa, alguien de familia quizás. Lo que pasa es que el Estado va a proteger a las personas adultas mayores que están en situación de riesgo y que no tienen familia o esta familia se encuentra en situación de pobreza por ese extremo. En el caso de personas adultas mayores que tienen familia, es la familia la que tiene que velar por su protección. Lo que establece la norma es de que quien es responsable de la persona adulta mayor es la familia. Por eso es que se adecúan las condiciones para que la persona viva en familia. Lo más ideal es que la persona siga viviendo en familia, que no sea llevada a un centro de atención, porque bajo las condiciones en que el adulto mayor va a querer o no va a querer, siempre va a querer estar con la familia. Es la familia la principal responsable. Ahora que no esté en condiciones, ya entraría en las condiciones de situaciones de riesgo. Pero si está en condiciones, pasa una evaluación
es la familia quien tiene que cubrir esas necesidades. Así como los hijos, ¿no? Tiene un hijo, el padre no quiere hacerse cargo, denúncialo. Tiene que hacerse cargo de él, le pasa una pensión. En este caso también hay denuncias que han salido de manera acertada y los hijos están pasando una pensión al padre. También se revierte la situación. ¿Hay una consulta más? ¿Sí? ¿Micro mejor? Sobre la denuncia de maltrato del adulto mayor. Mire usted, la experiencia nos dice que cuando un adulto mayor es maltratado, como todos sabemos dentro del hogar, se quiere hacer la denuncia o tal vez él en ese momento o ella en ese momento quiere hacerla, pero luego se retracta porque si vos he escuchado, ¿no?, de ella. Si voy a hacer la denuncia, luego regreso a la casa y nuevamente me encuentro con mi agresor o mi agresora, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esas circunstancias? Porque es bonito leer que hay que hacer las denuncias, que para eso está, creo que, las dependencias, pero realmente ¿hasta dónde alcanza eso? Sí, es verdad, ¿no? A veces tenemos un poco de temor de hacer denuncias porque no es tan rápido el sistema. Pero en el caso de la ley de las personas adultas mayores, para el tema de denuncias por violencia familiar no está considerado, porque ya existe una ley para ese sistema, que es la ley 3034, que maneja el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Violencia familiar bajo esa norma. Violencia por terceros, por ejemplo, ¿no? Un tercero es aquel que no sea familia, bajo las denominaciones de situaciones de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o abandono, por un tercero. Pero cuando es violencia familiar, tienen que acercarse al CEM, al Centro de Emergencia Mujer, y ellos, bajo la ley que les he mencionado, la 3034, adecúan pues todo el sistema para que la persona adulta mayor vaya a tener toda la ayuda posible. Ahora, esta ley, al igual que la ley de violencia contra las mujeres, es la misma ley, ¿no? Violencia contra las mujeres. El sistema lo que considera es tanto la dependencia policial como el sistema judicial, es de que se actúe inmediatamente. Así como se actúa en violencia para mujeres, también se actúa para violencia para varones. Es inmediato. Lo que tiene que considerar el CEM es que si el adulto mayor llega a denunciar, se actúa inmediatamente. Si llega a denunciar a la comisaría, se actúa inmediatamente. No se espera que se vuelva a repetir, no se espera flagrancia, no, tienen que actuar inmediatamente y tienen que recibir la denuncia, porque ellos están actuando bajo una ley inmediata, ¿no? Se está activando esa ley inmediata. Sí. ¿Alguien más? ¿Sí? Yo entiendo lo que iba, bueno, yo también me he hecho muchas veces esa pregunta, ¿no? Porque sí conozco muchos adultos mayores que son maltratados y que hacen todo este borroso procedimiento y realmente no encuentran resultados, porque regresan a su hogar, como dice mi compañera, regresan a su hogar porque son maltratados, donde sigue ahí el mismo maltrato, a pesar de que sigue la denuncia y sigue todo el proceso, ¿no? O sea, lo que iba es, el Estado no prevé algún centro así como, yo sé que para las mujeres maltratadas hay centros de acogida, sí, para las mujeres maltratadas, violentadas. En el caso de los adultos mayores, ¿por qué no considerar algo así, no? Sí, también hay centros de acogida. Igual se establecen bajo la normativa de la ley 3034, que eso le corresponde al programa contra la violencia familiar y sexual, ¿no? Ellos también pueden ir y lo principal que se tiene que hacer no es alejar al adulto mayor, si fuera posible, ¿no? Es alejar al agresor, ¿no? Eso es lo que se considera. Pero ahora es dependiendo del caso, ¿no? Si evalúan el caso y el adulto mayor vive en casa con el agresor, ¿no? Y el adulto mayor necesita apoyo de un tercero para valerse por sí mismo, no pueden alejar al agresor, es sacar al adulto mayor y llevarlo a un centro, que le llaman pues los centros de acogida temporal, ¿no? Pero sí hay, porque sí existe. Como le digo, pero eso es bajo la ley 3034. Esta ley, la ley 3490, no habla sobre violencia familiar, porque ya está estipulado en esa norma. ¿Y esos centros, quién deriva ahí? ¿Es el centro
El CEN, el CEN. El CEN y la Fiscalía de Familia. No, son diferenciados para diferentes grupos etarios. Son diferenciados porque hay para mujeres y hay para mujeres con niños. Y también hay para personas adultas y adultas mayores. Y para mujeres en un lado, varones en otro lado. Sí hay CEN. Sí. Bueno, como le digo, ese está catalogado por la ley, la 30364, que es el programa de violencia. Ustedes tendrían que acercarse al CEM, ¿no? Y ahí hacer la coordinación, ¿no? Como yo vengo de la DIPAM, la Dirección de Personas Adultas Mayores ve y establece la normativa, la 30490. La 30364 es bajo esa dirección. Pero sería interesante que a través del Ministerio de Salud, que son los encargados netamente de lo que son adultos mayores, estableciera como pasos, no sé cómo podría decirse, como dónde se deben atender, a dónde derivar, porque hay Esos son los pasos que se siguen, ¿no? Primero tienen que ir al CEM. El CEM es quien deriva a las personas de acuerdo a lo que necesita, ¿no? Ahora, nosotros a raíz de la ley, la 3490, la que es violencia, pero por terceros, o sea, no es por el integrante del grupo familiar, se establecen a un CIAPAN. Pero la ley, la 30364 para violencia familiar, se establece la acogida en estos hogares de refugio temporal. Pero también hay la diferenciación. Esa ley tiene mucho más años que la ley del adulto mayor. Ellos sí tienen una ruta de actuación más establecida. Sí, tiene su ruta. Digamos que los adultos mayores que nosotros veamos que sean violentados van directamente al CEN. Ellos, con el CEN. Con el CEN. Violencia familiar es con el CEN. Violencia por terceros, ¿no? Por ejemplo, en una institución el adulto mayor es violentado por un trabajador, ¿no? En un centro de atención por un encargado del centro de atención. O sea, no es familia. Esa es la ley, la 3490. Esa es la diferencia. Pero como cataloga violencia, o sea, un ejercicio de flagrancia, y es igual, o sea, violencia física, en ambos casos se puede dar violencia física. Violencia psicológica, en ambos casos se pueden dar, pero es quien lo dé. Es quien lo dé. La 3364 de violencia familiar, esa ley ya tiene catalogado y una ruta de actuación como el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, y porque los CEN, que a nivel de esta ley ya tienen peso legal. Necesariamente el CEN tiene que tomar el caso, hacer el informe social, hacer el informe psicológico para ver la pericia psicológica y el daño que ha ocasionado, y ahí recién lo eleva al juez. El juez es quien determina si va a dictar una medida de protección temporal para el caso, pues, de que aleje al agresor o al adulto mayor lo lleve a un centro de atención, dependiendo lo que signifique la violencia. Pero mientras transcurre todo este procedimiento, el adulto mayor pasa a una custodia, está en custodia. Sí, está en custodia, como le digo, dependiendo el peso que tenga esa denuncia. Dependiendo el peso, ¿no? Porque puede ser patrimonial, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que agredir, tienes que investigar, verificar quién ha hecho eso, ¿no? En el caso de violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, ahí en esos casos amerita. En esos casos. Y la denuncia que tiene que ser directamente por la persona afectada. Puede ser por un tercero, pero el tema es de que el adulto mayor también dé la misma razón, ¿no? Porque si no se va a contradecir. Sí, esa también es una limitante. El adulto mayor a veces no quiere denunciar. No quiere denunciar, y más si es su familia. Se resiste muchas veces, ¿no? Puede ir un tercero, ¿no? Pero también hay que ir con pruebas y todo eso. Hay que demostrar todo eso. Y en el hospital del seguro, o sea, ¿quién controla eso, no? Porque ciertas técnicas, no todas, ¿no? O sea, hay pacientitos, ancianitos que a veces no van con familia y están llenos de caras, otros están con diabetes de calor, no los quieren curar. O sea, ellos dicen, ya es tarde y no los curan, ¿no? Están llenos de sangre, o si no las sábanas, por ejemplo, están 10 días y no los cambian porque dicen que solamente los cambian si están mojados. Bueno, toda entidad tiene pues una superintendencia que fiscaliza para que se dé la buena atención. En este caso el Ministerio de Salud o de Salud tiene la superintendencia de salud, con ellos se tendría que denunciar, ¿no? Y si son casos de abandono o la familia no los va a visitar, es la trabajadora social del área social quien tiene que exhortar a la familia que vaya. Sí. Toda instancia toda institución tiene su área para que podamos presentar quejas, denuncias, ¿no? En este caso, pues la Superintendencia Nacional de Salud, con ellos se debe acudir para que el personal de salud cumpla sus funciones en el marco de sus competencias. No se le está exigiendo más de lo que es, ¿no?
Sí, y la familia también visitarlos, ¿no? La familia tiene que visitarlo, y la norma lo menciona, tú no tienes que dejarlos abandonados ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, dígame, señora. En caso de un adulto mayor completamente en abandono, muchos adultos que conocemos, ¿verdad? No tienen hijos, otros sí tienen familia, tienen nietos, pero ninguno se hace cargo. Entonces hay un caso ahí, por ejemplo, que el adulto mayor solicita una pensión, que es la pensión 65, y no la consideran porque le dice que esa persona no le corresponde porque no está en extrema pobreza, ¿no? Porque lamentablemente tiene una casita, no tiene tanto, no está considerado. En esos casos, ¿cómo se puede actuar? Porque para mí yo lo veo como un maltrato también. Lo que pasa es que lo que menciona la norma es para que tenga la clasificación socioeconómica de pobre, pobre extremo, para que el sistema de focalización de hogares lo considere y le pueda dar la pensión 65, tiene que tener esa clasificación socioeconómica. Si la clasificación socioeconómica es no pobre, no le va a dar. Ahora, si su condición amerita, porque de repente está frágil, ¿no? Porque la otra condición es que está en fragilidad o dependencia, tiene que hacer un informe social. ¿A quién ha tomado ese caso? ¿A quién lo están presentando? Ya, el CIAM. El CIAM de la municipalidad tiene que reportar este caso y la trabajadora social del CIAM de la municipalidad tiene que sustentar mediante un informe social que la condición del adulto mayor, al margen de haber hecho pues una clasificación socioeconómica en un tiempo pasado, la condición de ahora ha cambiado y se sustenta en la situación de fragilidad, dependencia, y bueno, corresponde darle la clasificación socioeconómica de pobre extremo y por lo tanto el MIDIS va a poder darle pensión 65. Ahí tiene que sustentarse bien, porque algunos tienen clasificación socioeconómica como no pobre, pero eso ha sido hace 5 años, 10 años, ya cambió la situación. No, y no solamente eso, creo que en cuanto a la clasificación, sino que como dice mi compañero, o sea, que tengo una casa, pues ha sido adquirida cuando la persona adulta, la realidad en Tacna es que muchos adultos mayores se dedicaban al comercio. Entonces, para el comercio no aportaban, no aportaban pues a un sistema de pensión, ¿no? Para tener una pensión luego. Entonces, han trabajado hasta donde han podido, por así decirlo, lo que han tenido, lo que tienen, gracias a todo su trabajo de juventud. Pero como dicen, llegan a esta edad, tienen su casita, pero como dicen, yo no voy a comer la casa, señorita, ¿no? Como que no tienen. Con el informe social tienen que sustentarlo. Tienen que sustentarlo. La única manera es sustentarlo. El CIAM. El CIAM. El CIAM tiene que hacerlo. Ustedes lleven el caso al CIAM, ¿no? Y la trabajadora social del CIAM tiene que sustentar este informe con esas características. Puede tener su casita. La responsable del CIAM, eso sí. Lo que pasa es que el CIAM puede tener una responsable, pero dentro del CIAM tiene que haber una trabajadora social. No necesariamente, no lo hagan. O coordinar con alguna institución que tenga una trabajadora social, pero es el informe social que se necesita. Es el informe social. Sí. ¿Alguna consulta? Sí, dígame. Lo que quisiera saber, ¿a cuánto asciende lo que es el monto que les da para pensión 65? Y si acá en Arequipa tenemos personas que son favorecidas. Asciende a 125 soles al mes, pero le dan bimensual, 250 soles. Ese es el monto que se ha establecido para pensión. O sea, no es una pensión, es un apoyo solidario. Es un apoyo solidario. Sí, ¿usted, señorita? Que todo está reglamentado. O sea, Sí. si hay violencia voy a estar, si necesito tal apoyo voy a estar. Pero sabe que viendo la realidad no se evidencia. Entonces, por ejemplo, en el programa, digamos, de las embarazadas, uno hace una visita domiciliaria y está educando, está vigilando, pero en el caso del adulto mayor no se evidencia. Entonces, podríamos pedir eso, ¿no? Esa llegada al hogar. Entonces, una suerte de prevención, ¿no? Porque en todo hogar podemos tener, si bien es cierto, por ejemplo, mi mami está a 60 años, está empezando, ¿no? Pero si yo tuviese toda la familia, captaríamos ese apoyo del Estado, visitando, orientando, educando, entonces no llegaríamos a estos extremos. Tal vez es una suerte de comentario. Sí, es verdad. En realidad, el tema de conocimiento de la problemática del adulto mayor tenemos que buscar, ¿no? Buscar instituciones que den ese tema de actividades, servicios, charlas, ¿no?
La beneficencia en este caso está muy comprometida en que la población pueda tener conocimiento más amplio de lo que es la atención al adulto mayor, ¿no? Al igual que las municipalidades u otras instancias. Ustedes como familiares conocen que hay una charla, una ponencia, un curso, vayan, asistan. O en internet, ¿no? Ahora lo más accesible es entrar al internet y buscar, ¿no? ¿Qué hago si un adulto mayor, si mi mamá tiene diabetes, por ejemplo, tratamientos naturales para la diabetes? Sabemos que necesita un tratamiento farmacológico, pero yo además de eso, ¿qué puedo hacer para ayudarla, no? Ustedes sabían que hay plantas, hay medicinas, hay frutas, ¿no? Donde ayudan a que también baje el azúcar en sangre, al margen de que la persona tenga su tratamiento, como les digo. Si un adulto mayor tiene riesgo de caídas, ya se ha caído una vez, ¿qué puedo hacer para evitar riesgo de caídas, no? Ya mi mamá no quiere ni pararse porque tiene miedo a caerse. ¿O qué voy a hacer? ¿Cuáles son las dietas, las comidas importantes para el adulto mayor? Busquen. Ahora el tema de las redes, a lo que antiguamente no había, por internet hay innumerables, hasta de cursos en línea, cursos online, pueden buscar. Y de repente acá en nuestro país estamos, como le digo, en pañales para este tema, ¿no? Pero a nivel mundial y las redes, el internet abre las puertas a todo y ahí tienen acceso a todo. No solamente van a oír las charlas, las ponencias en vivo, ¿no? Sino también a veces se inscriben a cursos y son certificados. Son certificados para que ustedes obtengan pues un cartón, una constancia de que han tomado conocimiento de este curso, ¿no? En Lima, por ejemplo, se está trabajando mucho los cursos, ¿no? Y además se adecúan horarios, ¿no? Pero vemos de que al interior del país es poco, ¿no? Muy pocas instituciones. Ustedes mismos conocen organizaciones, promuevan actividades, promuevan charlas, ¿no? Sí, digamos. Para concluir, mire, nosotros venimos en representación de, bueno, un grupo de Tacna, ¿no? Que los adultos mayores tienen Tacna. Nosotros estamos en el sur, definitivamente, y eso conlleva a que somos un grupo minoritario. Estamos en el trabajo quizás también se implica la vocación que uno siente, ¿no? Hacia el adulto mayor. Usted como gerontólogo que es, yo creo que deberían de concientizar, no tan solo a nosotros, porque creo que las que estamos acá, muchas caritas somos conocidas y nos encontramos siempre. Llevamos todo lo que nos podamos adquirir en una situación así como un taller, una conferencia, una exposición. Pero cuando llegamos a nuestro terreno, a trabajar, a ver de qué manera se va a afianzar, créame que los CIAM, que la municipalidad, lo único que hacen es usarlos a nosotros. Y también, por consiguiente, a las personas que trabajan con ellos. Yo creo de que no es tan solo que nosotras podamos ya estar concientizadas y queramos sensibilizar y todo lo demás, sino que las mismas autoridades necesitan un seguimiento. Es muy triste, es muy triste. Déjenme ver que en Tarata, he estado trabajando hace unos días en Tarata, yendo más que todo con una visita. Hay 102 adultos mayores que la mayoría son aymaras. Abandonados prácticamente por sus familiares. Son personas que han vivido en cuestión de agricultura, ganadería. ¿Y sabe qué fue lo más lamentable? Que fue el proyecto Perú, proyecto Promoción Perú, algo así, y nosotros fuimos. Estaban todas las entidades, todas las instituciones en la Plaza de Armas, para darle todos los servicios que estos adultos mayores no alcanzan. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la ciudad. Y usted sabe qué fue lo más lamentable. Disculpe que yo diga, porque usted está representando también al Ministerio de la Mujer. Lo más lamentable, doctora, es que usen a los adultos mayores y sea una burla para una fotografía, para un spot, para un, no sé, y que hayan llevado, por ejemplo, la alimentación. Usted hubiese visto a esos 112 adultos mayores. Habían dos lugares que estaban completamente conectados a hacer colas, donde se podía adquirir la pensión 65 y donde el gobierno regional de Tacna estaba promoviendo la anemia. La anemia, que con algunas alimentación para lo que era combatir la anemia con adultos mayores. Y usted sabe ¿qué? Que en esa fila, cantidad de adultos mayores,
esposos que le estoy mencionando haciendo una cola para probar los alimentos que estaban ahí. Había hambre, doctora, y con 125 soles o 250, así sea parte del Estado, no se vive. Por favor, usted que es gerontóloga y que es una profesión que realmente está abocada a los adultos mayores, haga voz populi de lo que nosotros también pedimos, porque mire, somos pocos y no podemos luchar, y es como dice, los adultos mayores van a ir en aumento año tras año. En 2050 va a haber una desbordación. Por favor, eso es lo que le quería decir. Sí, muchas gracias. Y en verdad, el tema viene en aumento, es verdad, pero como usted menciona, ¿no? Los adultos mayores tienen familia. Y acá lo principal que hay que resaltar es que la familia es la principal responsable de su adulto mayor. Y esta situación de repente no va a cambiar porque es la familia quien tiene que primero tomar conciencia. Existe el tema normativo, ¿qué es lo que va a conllevar? En denunciar a la familia, en entrar en un proceso legal y todo eso, ¿no? O sea, es un círculo que va a quedar ahí, ¿no? Pero nosotros mismos lo que hacemos es crear conciencia en que es la familia la principal responsable de su adulto mayor. Que los más pequeños vayan conociendo que van a llegar a ser adultos mayores. Y esta situación puede ir formándose un círculo vicioso y se va a repetir, y se va a repetir, y se va a repetir. Porque si ese adulto mayor tiene un hijo, el hijo se desvivió del adulto mayor, ¿y qué le estará haciendo al hijo? ¿Qué le estará enseñando? ¿No? Esta situación va a conllevar a eso. Lo importante de todo es de que muchas personas, más personas, por ejemplo, hoy día estuvimos en la provincial, en la municipalidad, y en total subimos más o menos 120 personas. De verdad me gustó mucho porque son más personas que asisten a este tipo de eventos, que conocen, que están comprometidas con este tema, ¿no? Que se vengan desde Tacna a ustedes, es bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque buscar este tipo de eventos donde ustedes conozcan más sobre la necesidad, la problemática y cómo ver las soluciones. De verdad, a veces el Estado, si bien es cierto, es el ente, el rector, el responsable, pero a veces no llegamos a estas ciudades, a estos lugares, a estos recónditos, ¿no? Y si llegan, pues hagan algo, pero si llegan a hacer populismo, no es lo ideal, ¿no? O sea, no puedo poner en tela de juicio el accionar de otras personas, no soy yo, ¿no? Pero en mi sentir, de verdad, no me parece, no comparto ese accionar, porque son personas que mañana más tarde vamos a ser nosotras mismas. Nosotros vamos a ser adultos mayores y vamos a ser el triple de lo que somos ahora. Y las situaciones, las instituciones de salud no van a alcanzar para nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora, no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Háganlo con su familia, empiecen por su familia, empiecen por la gente, la sociedad, en el colegio, en las instituciones, los más jóvenes, a crear conciencia de que trabajen por un buen trato, que trabajen con un tema de previsión social para la vejez. ¿Sí? Muchísimas gracias por todo y ya nos vemos en una nueva oportunidad. Agradecemos a la doctora Sheila Lindo Vargas, gerontóloga especialista de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, queremos ya invitar al presidente de la beneficencia, el doctor Fernando Figueroa, a hacer la entrega de reconocimiento distintivo a la doctora Sheila Lindo Vargas, representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Invitamos entonces con fuertes palmas, aplausos al doctor Fernando Figueroa, representante, presidente de nuestra institución, la Sociedad de Beneficencia, así como también a la doctora Sheila Lindo para el reconocimiento respectivo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿También? Me parece que todavía no ha entrado el break. Ya se viene el break para que agarren un poco de energía. Quería aprovechar la oportunidad, bueno, primero para saludarlas a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo va el curso, taller? ¿Están aprendiendo? Sí. Bastante. Con la experiencia de Sheila, yo creo que, y con todo el conocimiento que tiene sobre el manejo de adultos mayores, creo que nos ha ayudado bastante en esta capacitación. Pero no queríamos que Sheila se vaya
sin nada, que se vaya con un regalito de nosotros, con un presente. Y es por eso, doctora Sheila, que queríamos, bueno, agradecerles una tarjeta de la institución, con una muñequita que le ha trabajado nuestro albergue, el Carl Chávez de la Rosa. Nosotros tenemos una profesora de manualidades y con nuestros niños hace este tipo de trabajos. Queríamos de manera simbólica hacerle la entrega. Bueno, y un chocolatito que es característico de nuestra ciudad, que es un chocolatito de iglesia, ¿no? Agradecerle por la oportunidad de acompañarnos, y ciertamente la doctora Sheila está muy comprometida con nosotros, va a seguir visitándonos día a día. Tenemos todo un proyecto de capacitaciones adelante, va a estar con nosotros. Y bueno, también invitarles a los próximos cursos, talleres que vamos a tener en otras áreas que también velan o ven el tema de poblaciones vulnerables. Bueno, simplemente acá nuevamente trasladarles mis saludos, y doctora Sheila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos así.